a nivel nacional. Senador, el ministro Carrillo se refirió a usted en términos bastante desapacibles y agresivos en una entrevista que le concedió al periodista Yamid Amad. Usted sería entonces uno de los enemigos de la paz. Con lo que he dicho al comienzo de la mañana, se está poniendo en peligro la vida de muchos colombianos, la suya inclusive, doctor Salazar, porque no es lo mismo matar a una persona que discrepa políticamente que matar a un enemigo de la paz. Y los asesinos saben bien eso. Pero cuéntenos cuál es su opinión frente a estas declaraciones del ministro Carrillo, senador. Sí, el ministro Carrillo es un hombre absolutamente intolerante. Con lo único que fue tolerante y negligente que el país no podrá olvidar fue con lo que pasó en la cárcel de la Catedral, cuando Pablo Escobar se voló, demostrando el señor ministro de Justicia el fracaso colosal de la política carcelaria que él como ministro de Justicia debía velar. El país sabía lo que sucedía en la Catedral. Ese era un club de recreo de Pablo Escobar, no una cárcel de máxima seguridad como nos vendieron cuando él era ministro. El país sabía que el señor Escobar delinquía en prisión, era un centro de operaciones de sus negocios ilícitos, que frecuentemente salía y dormía afuera, que había guardianes que estaban al servicio del CAP, de las irregularidades eran protuberantes. Y el ministro después siempre tratando de eludir su responsabilidad. Ese ministro negligente en esas épocas ahora nos dice a nosotros que somos no solamente los enemigos de la paz, sino que queremos perpetuar los escenarios de guerra, como lo dijo al tiempo en una entrevista con Yamid Amad el domingo. Entonces, hay que recordar al ministro que lo que hemos dicho nosotros es que anhelamos, como todos los colombianos, la paz. Especialmente yo, que vivo en un departamento que ha sido minado por la guerrilla. No sé si el ministro se daría cuenta que el fin de semana pasado, el domingo, fueron heridos 14 personas sobre una vía pavimentada al lado de la Panamericana en el corregimiento de San Pedro, en Santander de Quilichao. ¿Por qué me acusa el ministro de querer perpetuar los escenarios de la guerra? Porque dije que el presidente Santos era candidato de las FARC. ¿Por qué lo dije? He dicho que las FARC deben estar muy agradecidas con Santos y por eso sus expresiones en ese sentido. Santos traicionó su programa de gobierno para darle gusto a las FARC, porque nos dijo que no negociaría con ellos en medio del terrorismo, del fuego, del reclutamiento de menores, del asesinato. Con ese programa ganamos y lo hizo. Cuando las FARC dijeron que no tenían secuestrados, Santos salió a decir por la televisión que había que creerles. Al día siguiente, las madres de los secuestrados no se hicieron esperar, llegaban a la Plaza de Bolívar a pedir que por lo menos les entregaran el cadáver de sus hijos, porque si no tenían secuestrados había habido un exterminio. Santos dijo que las FARC habían respetado la tregua de 60 días y el Ministerio de Defensa dijo que la habían violado 57 veces en 60 días. De modo que Santos le lavaba con esos procedimientos la cara a las FARC, los hacía quedar bien. Y lo último que ha dicho Santos es que por cuenta de los victimarios, de las hijas de los campesinos que las reclutaron, las violaron, las hicieron abortar, de los hijos de los campesinos que pasaron por las armas y que utilizaron como carne de cañón y que a cualquier disentimiento los fusilaban, se va a hacer la reforma agraria y van a llegar las reivindicaciones agrarias en Colombia. A raíz de eso, por supuesto, las FARC deben estar muy agradecidas y por eso su expresión
expresión, la del señor Catatumbo, al decir que es positivo que el señor Santos sea reelegido para que continúe con su política de paz y para que la defienda, porque hasta ahora, ¿qué tal? No lo ha hecho todavía. A raíz de eso, el señor ministro me dice que yo soy delirante, que yo quiero perpetuar escenarios de guerra en una actitud así absolutamente intolerante. Responsabilizo al señor ministro del Interior si a mi familia o a mí algo me llega a pasar, porque las acusaciones de ese ministro negligente con Pablo Escobar y con todo lo que pasó dentro de su ministerio, porque fue en la administración de él todo lo que sucedió, lo responsabilizo a él si algo me llega a pasar a mí o a mi familia. Lo de Santander de Quilichao se tapó mucho, senador, y hoy aparece otra noticia dramática en el Cauca que tiene su parte de dulce, siendo tan agria, y es que la misma policía descubrió que un grupo de policías estaban haciendo negocio con los narcotraficantes para que pasaran derechos los precursores químicos y cuanto necesitaban para su producción de cocaína. Eso fue en Timba, me parece. De manera que continuamente el Cauca da su ración de noticias trágicas, de noticias tristes, y Cauca es el corazón de Colombia, no solamente el corazón de la historia de Colombia, sino el corazón geográfico de Colombia, el corazón de Colombia en todo sentido. Eso pues tiene una inmensa gravedad, senador. Las palabras del ministro Carrillo son irresponsables, son inútilmente agresivas, tan bondadosas con las FARC y tan radicales e irresponsables e incomprensibles para quienes no estamos de acuerdo con él en la manera como se busca la paz. Nosotros insistimos en que con el terrorismo no se negocia, con las personas que no piden perdón por sus delitos no se negocia, con una persona que mantienen niños reclutados, es decir, secuestrados, que mantienen secuestrados, que tienen sembrado el país de minas antipersona, no se puede negociar. Con unas personas que mantienen su negocio del narcotráfico, hay que derrotarlas militarmente, hay que perseguirlas y hay que someterlas a castigo. No sé si usted vio las declaraciones de Carrillo cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo es esto de la impunidad? ¿Cómo evade el tema? Y entonces primero habla que dizque la impunidad y después, más adelante, dice que es que hay otras formas de castigo, pero no explica cuáles. Senador, este es un tema fundamental y el Partido Conservador se ha manifestado diciendo que paz sin impunidad. Y el ministro Carrillo dice que es que hay otras formas de impunidad sin cárcel. ¿A usted o al Partido Conservador o al Congreso de la República le ha explicado eso cómo es? Señor ministro, ha dicho que la extrema derecha ha montado como argumento dizque la impunidad. Quiero decirle a él que el Partido Conservador ha sacado vallas en todo el país muy claras, donde habla paz sin impunidad, porque no queremos que mañana los que han cometido crímenes de lesa humanidad se encuentren con sus víctimas muertos de la risa y sus víctimas no puedan acudir a la justicia porque ésta les va a decir que ha renunciado a la persecución, a la investigación, a la sanción judicial. Y el señor ministro fue también enfático ayer en el diario El Tiempo, donde dice que no solamente la cárcel es sanción para los delincuentes, entonces que nos diga cuál es la sanción. Usted sabe, doctor Londoño, que hace pocos días la Corte Penal Internacional alertó a Colombia sobre el proceso de La Habana y expresó que de ninguna manera ahí podría haber impunidad. Y la ONG americana Human Rights Watch, que no es propiamente de derecha ni conservadora, expresó de una manera muy clara que la justicia transicional no era un sustituto en materia de delitos de lesa humanidad de la justicia ordinaria, sino complementaria, y que el mundo no entendería cómo no fueran sancionados con prisión estos delincuentes de lesa humanidad.
De modo que el intolerante, el guerrerista es el señor ministro del Interior, el irresponsable. Ese sí no es tolerante, porque mientras este gobierno apacigua a los delincuentes en La Habana, mientras que otros gobiernos trataron de apaciguar al señor Escobar, a Pablo Escobar, tratando de apaciguarlo y pensando que con apaciguarlo no iba a seguir delinquiendo, siguen en tertulia permanente con los señores actores del proceso en La Habana. Senador, estamos hablando con el senador José Darío Salazar, de origen caucano, elegido con votos en todo el país, porque la circunscripción para el Senado habrá de repetirse, circunscripción nacional y no regional. Ahora nos dicen que viene otro montaje, que es la paz con el ELN. El ELN ha cometido delitos horrorosos, uno de ellos, el más continuado, es el de las voladuras del oleoducto, donde ha producido un crimen ecológico que no tiene antecedentes en la humanidad. En la humanidad. Eso no tiene antecedentes. Acaba de poner una bomba en Saravena. El ELN está prácticamente extinguido en todo el país. En el departamento del Cauca hace presencia el ELN. Hay reductos del ELN que todavía sigan haciendo daño. Y si es verdad o no es verdad que están viviendo del narcotráfico en asociación con las FARC. El ELN es un grupo que, por supuesto, muy aminorado, todavía hace alguna presencia. El departamento del Cauca siempre, en zonas del sur del departamento, como La Vega, Almaguer, ha habido reductos del ELN muy mermados en este momento. Pero sin embargo, ya que usted habla de este tema, pues mire usted que la semana anterior el presidente nos sorprendió expresando que condicionaba al ELN a iniciar negociaciones siempre y cuando liberaran al vicepresidente de una multinacional minera, al vicepresidente Woodward, canadiense. Fue tal la protesta del país a la cual nosotros nos unimos frente a las declaraciones del presidente cuando le solicitamos que no se olvidara de los soldados secuestrados por el ELN, de los civiles secuestrados por el ELN, que no podía poner como condición la liberación de un solo ciudadano extranjero, porque los colombianos estaban hace años en poder del ELN, que tuvo que echar para atrás, y entonces salió a decir lo que debió decirle a las FARC, que liberen a todos los secuestrados antes de iniciar los diálogos. Entonces mire las contradicciones del presidente de la República y del propio gobierno. Senador José Darío Salazar, este es un diálogo ininterrumpido porque, como dicen en algunos noticieros, esta es una noticia en curso, esta es una realidad en curso. Así es la historia. La historia camina todos los días, se escribe todos los días, se construye todos los días. Senador. Sí, señor. ¿Qué pasa en Guapí? Cierran aeropuerto, 7 días de paro, 19 días sin alimentación en la cárcel. ¿Están esperando que llegue Jerez a arreglar el problema ya o qué? Y en Guapi hay un problema supremamente delicado porque hay una obra que es la vía principal que conduce desde el aeropuerto hasta el centro de Guapi absolutamente destruida, totalmente destruida. Ahí hubo problemas en la contratación de esa vía, parece que se giraron unos recursos, entiendo que los recursos no fueron aplicados o manejados cabalmente hace unos años, y en este momento hay un problema porque lo que alega el gobierno nacional, y en eso puede haber un problema jurídico, es que primero hay que aclarar el curso que se le dio y el destino a esos recursos. Pero la verdad es que hay una situación crítica, no hay agua potable a la orilla
del río Guapi. No hay acueducto, no sale agua por las tuberías que llegan a la casa en un clima que llega a 40 grados o más. De modo que la situación en Guapi, departamento del Cauca, costa pacífica, es absolutamente crítica y desesperante. El gobierno, por las vías jurídicas o por donde sea, tiene que ayudar a arreglar esa situación, porque las protestas sociales y los problemas de salud se están agravando. Bueno, senador, muchísimas gracias y hasta muy próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Fernando. Muy amable de nuevo. Bueno, era esa entrevista. Gracias a los seguros comerciales Bolívar.